Consejo, además de organizar nuestro funcionamiento, entre otras cosas, aporta una lógica elemental para una mejor legislación. En ese sentido, en el artículo 35 de nuestro reglamento, empieza diciendo así: cuando el Departamento Ejecutivo, mediante mensaje, eleve algún proyecto, y por su parte el artículo 37 empieza así: leído el texto de un proyecto y sus fundamentos, si hubieran sido acompañados por escrito. Con estos dos párrafos quiero explicar lo evidente. Para analizar una iniciativa también es importante entender los fundamentos. Es cierto que no es obligatorio, pero es razonable que un proyecto se eleve acompañado de un mensaje. No es lo que pasó con este proyecto. Hemos tenido que analizar una reforma sin una fundamentación por parte del autor, en este caso del Ejecutivo, salvo algunas expresiones en los medios, y también, como lo adelantó el concejal Kremer recién, donde dice que hay mayores ingresos y que por eso hay que aumentar el presupuesto. ¿Es verdad? Es así. Hay mayores ingresos. Ahora, eso no es toda la verdad sobre lo que contiene en su conjunto la reforma. No es toda la verdad, porque si decimos solamente eso, estamos escondiendo o demostrando, según como se lo mire, un grave incumplimiento en la ejecución del presupuesto. Para decirlo más fácil, tener más plata no justifica ni autorice que se gaste de cualquier manera. Con esta mirada se hace imprescindible entrar en el análisis de lo que se incrementa el presupuesto. Hago notar que tenemos tres importes diferentes. El primero, el que mandó el Ejecutivo, dice: amplíase el presupuesto en 12.866.150,22. El que firma el despacho de la mayoría, que dice: amplíase el presupuesto general en 13.971.385,77. Y el que firmamos en minoría, que dice: amplíase el presupuesto en 13.881.251,28. Más o menos 1 millón de pesos de diferencia en un incremento de casi 14. 1 millón de pesos con respecto al primero. En cualquiera de los casos, y para explicarlo mejor, tenemos que separar el incremento en dos partes. Tanto en el recurso como en los gastos, tenemos cuentas sin afectación y cuentas con afectación. Para fijar mejor el concepto, tenemos recursos sin afectación y recursos con afectación. En consecuencia, y por lógica, tenemos a su vez gastos sin afectación y con afectación. Este punto de partida que estoy señalando, y quizás un poco reiterativo, es muy importante para analizar una modificación de presupuesto, el cual podemos separar en números redondos
o redondeados, que en un incremento de 14 millones tenemos aproximadamente 8 millones de incrementos sin afectación y 6 millones de incrementos de recursos con afectación, que son los 14 aproximadamente resultantes. Insisto, estoy redondeando números para un mejor entendimiento. Ahora bien, ¿qué quiere decir con afectación? Un recurso con afectación es aquel que por ordenanzas especiales o por aportes no reintegrables tienen un destino predeterminado por esas ordenanzas o por convenios que se ejecuten y con su consecuente cuenta exacta y equivalente en el gasto. Un ejemplo simple y claro es la tasa con afectación denominada Fondo Municipal de Promoción. El Fondo Municipal de Promoción es una sobretasa que por ordenanza hoy está determinada en un 12% sobre distintas tasas. Y su ingreso conforma un fondo que también está determinado porcentualmente a dónde se destina. En definitiva y en consecuencia, sobre los 6 millones no puede haber mucho debate, porque es una cuestión matemática. Para poner los números, como ya está dicho, en distintas ordenanzas. Aunque en este caso, dadas las importantes diferencias, queda demostrado de alguna manera que no está bien que uno venga a una reforma y uno levante el brazo así nomás. Y aunque voy a reconocer que con respecto al presupuesto original, con los recursos afectados, el despacho de mayoría tuvo en cuenta distintas observaciones que fueron formuladas y que están corregidas, aunque quedó con algunos errores. Por ejemplo, hay una incorrecta distribución del Fondo Municipal de Promoción, es montos muy pequeños, pero está. No hay un registro de una cuenta afectada del ejercicio anterior, que sí está en el despacho de la minoría. Y también hay un número de identificación incorrecta con respecto a la cuenta afectada del recupero de terreno. Pasemos ahora a los recursos sin afectación, que son el resto. Son aquellos que comúnmente denominamos de rentas generales. Y dentro de las más importantes tasas se encuentra la tasa general inmobiliaria, conocida comúnmente como TGI, la tasa de servicio sanitario, conocida comúnmente la tasa del agua, aunque en realidad corresponde al servicio de agua y cloacas, la tasa de higiene, llamada tasa de comercio o patente de comercio, y los recuperos por mejora, o sea, los recuperos por las obras públicas que corresponden con recupero por parte del frentista. Que si bien cada una de las tasas, estas son las más importantes, las que estoy nombrando, para que se entienda, pues hay muchas otras. Cada una de las tasas tiene su correlato los gastos, pero no tienen igual tratamiento que el caso de los recursos con afectación. En consecuencia, con los recursos sin afectación, debemos financiar la operativa municipal, personal, de consumo y servicio, las transferencias, deporte, cultura, turismo, desarrollo social, etc. Los bienes de capital, las obras públicas sin recupero y con recupero, las inversiones que podamos hacer y las amortizaciones, en caso que hubiera déficit de un ejercicio anterior. En síntesis,
en la parte sin afectación es donde más se puede debatir. Ahí es donde debatimos sobre la orientación de una cuestión. Con el pequeño gran detalle, que lo normal es discutir esa orientación antes de que empiece el año. Y eso es lo que hicimos nosotros cuando aprobamos el presupuesto 2014, el día 12 de diciembre de 2013, y que fuera promulgado por el Ejecutivo Municipal. En situaciones normales, digo normales, cuando el tema ya está discutido y votado, el tema no es muy complicado. Si entra menos plata, se gasta menos y en la misma proporción. Y si entra más plata, se va a gastar más y se incrementan las partidas en la misma proporción. Así de simple, señor presidente, es lo que hicimos en el despacho de la minoría. Despejando las cuentas con afectación, o sea, las que están aplicadas a las ordenanzas vigentes, tomamos el incremento sin afectación, que como ya dije aproximadamente de 8 millones, aunque en realidad la cifra exacta es 7 millones y algo, pero vamos a hablar redondo de 8 millones, a eso le restamos el déficit del ejercicio 2013, que se paga en este ejercicio, 455.150 pesos, y en ese saldo, con ese saldo, calculamos qué porcentaje representa esa diferencia sobre la parte sin afectación del presupuesto votado en diciembre. El presupuesto votado en diciembre tiene 57 millones, más o menos, sin afectación. Entonces, a esa diferencia sobre los 57 millones hicimos el cálculo de cuánto era lo que correspondía para cada una de las partidas. Eso resulta un 12,85%. Entonces, ese 12,85% lo aplicamos a las diferentes cuentas, haciendo la salvedad que en algunas cuentas no correspondía porque ya tenían suma específica. Para graficar lo que estoy diciendo, no tiene sentido, por ejemplo, incrementar el valor de la motoniveladora en equipamiento, porque la motoniveladora ya la compramos y nos va a aumentar el precio ahora. Entonces ese 12,85 no lo estamos calculando sobre esa parte de la cosa. Con el porcentaje o la partecita que nos fueron quedando, porque como la motoniveladora hay otras cosas, por ejemplo, el aporte al hospital que hacemos, que es de 3.000 pesos mensuales, tenemos una suma fija, son 36.000 en el año y eso no va a modificar. A eso no lo incrementamos un 12,85%. Entonces nos fueron quedando pequeñas diferencias en esas cuentas que no incrementamos y esa diferencia reforzamos la partida de bienes de consumo. ¿Y por qué elegimos bienes de consumo, señor presidente? Tenemos en cuenta dos objetivos. Primero, entendíamos que era una forma de salvaguardar el valor del dinero mediante una compra adelantada, quizás de materiales, para la prestación de los servicios elementales que hace el municipio, y que ante esta situación de inflación, por ahí podemos adelantar compras para tener stock. Ese stock adicional, de alguna manera, por ahí, nos ayuda a enfrentar quizás lo que pueda ser un año mucho más difícil, como va a ser seguramente el año 2015. O sea, así de fácil, señor presidente, es lo que hicimos. Ahora bien, aparte de las diferencias que tiene, que ya yo argumenté, las diferencias con respecto a la parte con afectación, en los recursos sin afectación, nuestro proyecto resulta diferente, si usted verá que hay una pequeña diferencia,
Esa diferencia son 90.134,49 entre el presupuesto de mayoría que tiene 13.971 y el nuestro 13.881. Esa diferencia de 90.000 pesos que hay entre una y otro están dadas, ¿por qué? Porque nosotros no estamos incluyendo en el presupuesto la cuenta de recursos, fondo de reservas de becas residenciales de 25.400 pesos, el bono contribución del museo de 50.000 pesos y el recupero de viviendas del decreto del Ejecutivo 108/13 de 23.760 pesos. Y además nosotros estamos sí incluyendo el saldo afectado que no está incluido en el otro despacho, que son 5.948,50, que es saldo afectado del ejercicio anterior no registrado de las becas residenciales, según consta en el resultado del ejercicio el 31 de diciembre de 2003. Esas cuentas nosotros no las incluimos porque en realidad no hay ordenanza, no hay normativa, y entonces nosotros no podemos dar por válida una cuenta que se cobre que no esté dispuesto por ordenanza. O sea, lo ideal va a ser que se mande un proyecto de ordenanza a este cuerpo para que lo veamos y después en todo caso modificaremos la planilla como corresponde. Otras diferencias sustanciales que tiene un proyecto y el otro es en cuanto a que se desafectan e incrementan partidas de acuerdo a lo que sí vino el proyecto original del Ejecutivo. En cuanto a los recursos sin afectación, no están cambiados los montos, se puso como vino el proyecto original. Fíjese, señor presidente, que si tenemos en cuenta, cuando miramos la ejecución al mes de julio, donde tenemos cuentas que están excedidas a mitad de año, por supuesto, es lógico que se pretenda incrementar más esas cuentas en esta reforma. Resulta que ahora están pidiéndonos una adecuación con incrementos no proporcionales. Por ejemplo, en la partida de trabajos públicos de todas las obras, estoy hablando siempre de sin afectación, se plantea un incremento general de 3,57%. O sea, nada que ver con lo que sería el promedio de acuerdo a los mayores ingresos que está habiendo en recursos sin afectación. Resulta que dentro de cada una de las obras que están determinadas en la partida de trabajos públicos, hay importantes desafectaciones en la obra de pavimento y de vereda. Y hay mucho más incremento para cordón cuneta, lajas, alcantarillas, alumbrado público y otras más. No significa que yo estoy en desacuerdo con hacer obras. Todo lo contrario, y me lo habrá escuchado decir un montón de veces con respecto al tema del trabajo público. Solo que cuando se plantea un plan en el presupuesto, el Ejecutivo no puede de forma autoritaria decidir qué va a hacer. Y luego que se excede nos manda a nosotros una reforma del presupuesto para modificar las partidas. Ese 4%, 3,57, casi 4%, está bastante lejos de lo que es la proporción de la cual recién estuve explicando. Y a su vez ese 4% contrarresta con el incremento del 48,38% en la partida de transferencia, donde dentro de la misma, en particular, algunas, si bien aumentan otras, pero voy a mencionar las más importantes, cultura, por ejemplo, incrementa un 74%, turismo un 50% y desarrollo social un 108%. Y bueno, y a su vez, sumando errores a confección, quiero aclarar también
en la parte sin afectación, en la partida de equipamiento y de inversión administrativa dentro de los bienes de capital, en el presupuesto vigente, la columna, no están correctamente expresados los montos, debido a que no se considera la reforma que ya fuera introducida por este cuerpo en mayo de este año cuando aprobamos la compra de la moto niveladora. Y además también hay errores en cuanto a números, también porque algunas cuentas donde se ignoran ordenanzas que están aprobadas, es una o dos números. Señor Presidente, yo no estoy diciendo que un presupuesto no se pueda rediscutir. De hecho se hace y lo hemos hecho en mayo de este año, donde cambiamos de partida, compramos la moto niveladora en lugar de otra cosa pero el presupuesto vino, la modificación antes de la compra. Se vino, se charlamos, lo debatimos, lo deliberamos, la mayoría estuvo de acuerdo y la ordenanza se aprobó. Estos son hechos consumados, no anteriores. Yo, por eso vuelvo a repetir, no digo que está prohibido rediscutir un presupuesto, estoy diciendo que en una situación normal, donde no hay terremotos y no hay situaciones extraordinarias, lo lógico es que se tiene que continuar con el plan que ya estuvo trazado en diciembre del año 2013. Era un plan trazado para todo un año y así lo entendimos cuando aprobamos el presupuesto. Estoy convencida de que así debería ser. La realidad es que cualquiera puede comprobar, mirando los números, mejor dicho, analizando los números, es que el Ejecutivo no cumplió con la ordenanza del presupuesto. No cumplió, señor Presidente. Usted sabrá por experiencia, y le ha tocado estar en la parte ejecutiva en algún momento, y yo sé muy bien de la forma que usted controlaba su presupuesto todos los meses, sin dejar que sus partidas se excedieran. Ahora, muchas veces se repiten cosas sin pensar, y siempre se habla de la importancia del presupuesto. Qué importante que es, y qué lindo es decir, qué importante que son los presupuestos. Y además que queda re lindo, ¿viste, Bolívar? Ahora, ¿por qué es tan importante? Realmente un presupuesto, ¿por qué es tan importante? Nada más ni nada menos porque se define una política de cómo llevar adelante un plan, una gestión de gobierno. Y además de definir esa política y esa gestión de gobierno, señor Presidente, además es importante porque se decide sobre los recursos públicos. Es una herramienta muy útil, porque bien usada ayuda a planificar, y la planificación y la organización y las adecuadas estrategias y el sentido común y las prioridades son un conjunto de cualidades que hacen la diferencia entre ser eficientes y no serlo. Ahora, ¿para qué queremos ser eficientes? Queremos ser eficientes para poder concretar todo aquello que es posible con nuestros recursos humanos y económicos y acorde a nuestra realidad. Ahora bien, vuelvo a decirle, señor Presidente, un presupuesto es modificable, se puede modificar. Los mecanismos existen, para hacerlo existen y los hemos usado como ya expliqué anteriormente. Ya sé que en la reforma uno puede estar de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo, puede haber todos los grises que se quieran, me hablan siempre de grises. Es opinable y yo digo, está bien que así sea, porque para eso existen estas instancias de democracia, donde las representaciones que hay en este cuerpo con distintas opiniones pueden dar lugar a uno u a otro proyecto aprobado. Ahora, lo que no está bien, Presidente, es que se cambie el rumbo sin deliberar antes.
Es decir, lo que no está bien es que se venga a imponer una reforma con hechos ya consumados, con partidas excedidas. Es como decirnos acá, esto tienen que aprobarlo porque esto ya está gastado y bueno, yo ya me lo gasté y no tuve en cuenta lo que tenía en el presupuesto y listo. Y vótenlo. No es así. No es así, señor presidente. Hay partidas agotadas, como ya dije, a mitad de año. Yo no digo que esté prohibido gastar toda la partida antes de fin de año. No estoy diciendo eso. Usted la puede gastar antes de fin de año, pero tenés que hacerte responsable y aguantarte de las consecuencias. Te la gastaste y te la gastaste. Si no hay más, no hay más. En diciembre del año pasado lo dije y lo vuelvo a repetir. No alcanza con un buen presupuesto, es necesario usarlo bien. Y aquí ni siquiera es que no se usó bien, es que no se tuvo en cuenta. Si no, no tendríamos una reforma como la que propone el Ejecutivo. Parece que aún no se ha tomado en cuenta claramente lo que establece nuestra Constitución provincial. En 15 palabras está la Constitución. El artículo 233 dice: el gobierno de los municipios está compuesto por dos órganos, uno ejecutivo y otro deliberativo. Y ese somos nosotros. El otro, el deliberativo, somos nosotros. Es este cuerpo. Nosotros componemos el gobierno y nosotros somos parte del gobierno. Aunque la carita esa del símbolo no hubiera pasado por acá. No somos mandaderos del Ejecutivo, señor presidente. Nosotros tenemos roles diferentes porque la misma Constitución así lo establece. Tenemos roles diferentes, pero somos parte del gobierno municipal. O sea, roles diferentes de un solo gobierno. El presupuesto no viene a este consejo así, paseando un poquito, y nosotros de paseo pasar lo aprobamos y listo. No, viene aquí para que tratemos y decidamos qué es lo que vamos a hacer en el año siguiente. A modo de ejemplo, o mejor dicho, a modo de mal ejemplo, o en todo caso a modo ilustrativo, hago referencia al decreto 425 de este año, donde se crea un cargo de director. Y para ello el Ejecutivo se vale de las atribuciones, por supuesto, que le da la ley provincial en su artículo 107, pero también se olvida de tener en cuenta o de tener presente o de ver el 109, que no deja lugar a duda y que dice que debe estar determinado en el presupuesto. La planilla número 7, que este año logramos aprobar y que incorporamos en este presupuesto 2014, es muy clara y no tiene ningún renglón borroso y no existe una dirección nueva a crear. El mismo decreto inclusive refiere y dice, lo cual será reflejado en el organigrama 2014 a remitir al Consejo Deliberante de la ciudad. O sea, expresamente el Ejecutivo está reconociendo que no está previsto en la ordenanza de presupuesto. El decreto este deja en evidencia que el Ejecutivo le tiene reservado a este Consejo un rol de convalidador, no sé si cabe la expresión, de las decisiones que él toma y que pone en práctica antes de que aquí se vote. Y así podría anunciar distintas acciones no ajustadas al presupuesto, pero bueno, no es muy largo extenderse al tema. Ahora quiero dejar claro que el presupuesto es una ordenanza, que esa ordenanza la aprobamos, vuelvo a repetir, en diciembre de 2013, el presupuesto 2014,
y que es una ordenanza que sancionamos y aprobamos, y una ordenanza que fue promulgada por el Ejecutivo. Si el Ejecutivo decidió no respetar el presupuesto, es problema del Ejecutivo. A mí no me pueden pedir que yo avale hechos consumados. Circunstancialmente, señor presidente, estoy ocupando esta banca y tengo una 11ª cuota de responsabilidad de lo que decida este Consejo. Y no quiero ser parte de un simulacro donde yo esté avalando algo que otro decidió en mi lugar. Por eso, presidente, hemos trabajado en la elaboración de esa opción, donde en síntesis puedo decir 3 frases breves, donde digo: primero, distribuimos de manera correcta los fondos afectados. Segundo, incrementamos el presupuesto vigente proporcionalmente al incremento de recursos. Y tercero, reforzamos en lo posible para respaldar en stock de materiales el valor del dinero, tomando los recaudos para la prestación de servicios elementales. Yo con estas explicaciones estoy dando por fundamentado, aparte de las explicaciones que por ahí otros concejales van a manifestar, el despacho en minoría. Ahora, esto corre por mi cuenta, y digo, fuera de las consideraciones y de los fundamentos para el despacho en comisión, yo quiero dejar dicha una decepción que a mí me provoca esta reforma enviada por el Ejecutivo. En diciembre de 2013, cuando trabajamos con esto, y me acuerdo, y tengo los borradores, todas las planillas, yo inocentemente, presidente, inocentemente creí que habíamos logrado un consenso para la aprobación del presupuesto 2014. Inclusive resignamos con otra concejal algunas posturas en aras de un objetivo. Hoy, tanto la reforma propuesta por el Ejecutivo como en el despacho de la mayoría, se da por tierra lo que ahí consensuamos. Se da por tierra lo que ahí consensuamos. Y con gran tristeza voy a tener que aceptar la reflexión de un correligionario que me dijo, ahora, hace poco, cuando hablamos de este tema y yo manifesté mi indignación con esto, me dice: te aceptaron un acuerdo para que te dejes de jorobar, para decirlo de una manera suave. Seguramente me lo dice desde su mayor experiencia por haber ocupado antes una banca con la que en su momento humildemente colaboré. Una mayor experiencia tendrá por haber ocupado una banca y otros lugares más ejecutivos, y seguramente que conoce más a fondo los vicios, conoce más a fondo que yo los vicios de la mala política. Aunque en algo se equivoque, lo cierto es que estos hechos me han servido de escuela. Y algo siempre se aprende, señor presidente. Nada más.